Las curvas de oferta y demanda también se pueden analizar como la descripción de las conductas que tienen productores y consumidores. De tal manera que la interacción entre ellos, consumidores y productores, hace que se pongan de acuerdo en un punto. En ese punto se encuentra que a un precio los productores producen las cantidades de bienes que desean y pueden producir. A su vez, en ese mismo punto, los consumidores adquieren los bienes en ese precio. Todo lo cual hace entonces que el mercado se vacíe, es decir, que después del lapso en el cual se ha definido la oferta y la demanda, en el mercado no quede ningún bien. Los productores concentran su interés en los ingresos, mientras que los consumidores están interesados en los gastos. Tanto los ingresos como los gastos se determinan por dos variables, el precio y las cantidades. Ahora, la pregunta es, si suben los precios, ¿qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con los gastos? ¿Aumentan los ingresos? ¿Aumentan los gastos? Pues la respuesta es incierta. ¿Por qué es incierta? Porque al aumentar los precios disminuyen las cantidades. Entonces habría que saber la proporción en la que disminuyen las cantidades debido a un aumento en los precios. Para establecer una respuesta es necesario entonces analizar el grado de sensibilidad que tengan demandantes, en este caso, frente a los cambios que tienen los precios. Y esta sensibilidad se analiza mediante lo que es el estudio de la elasticidad. La elasticidad mide el impacto que tienen los cambios de precios en las cantidades demandadas. De tal manera que si este impacto es alto, entonces se dice que la demanda es elástica. Si el impacto es bajo, entonces se dice que la demanda es inelástica. Para cuantificar el impacto que tienen los precios en la demanda, es decir, para calcular la elasticidad, se utiliza entonces los cambios porcentuales en los precios y los cambios porcentuales en las cantidades. ¿Qué tanto impactan los precios en las cantidades? Entonces se calcula tal cual como se observa en esta fórmula matemática. El impacto que tienen los cambios en los precios en las cantidades demandadas van a estar determinadas por ciertas circunstancias. Por ejemplo, si los bienes son considerados como bienes de lujo o bienes necesarios por parte del consumidor. Un consumidor entonces va a reaccionar de una manera si el bien al que se refiere es un bien considerado por él de lujo o si es necesario. En segundo lugar, se tienen en cuenta también los sustitutos. Una cosa es que un producto tenga muchos sustitutos y otra cosa es que tenga pocos sustitutos. Si tiene pocos sustitutos, en un cambio en los precios va a tener un menor impacto en las cantidades demandadas. En tercer lugar, el horizonte de tiempo en el que se defina la demanda. No es lo mismo la demanda en un tiempo relativamente corto que la elasticidad de la demanda cuando el tiempo es amplio. Finalmente, la proporción en el gasto. Si el bien pesa poco en el total de los gastos, la elasticidad va a ser diferente a que si pesara mucho. Toda vez que la elasticidad se calcula dividiendo el cambio porcentual en las cantidades sobre el cambio porcentual en los precios, vamos a obtener siempre al final una cifra con signo negativo. ¿Por qué? Porque un cambio en los precios va a generar un cambio en sentido contrario de las cantidades y esto va a ser siempre negativo. Ahora, este signo no tiene ningún significado. Lo que importa es entonces el valor absoluto que nos dé el resultado del cálculo de cómo impactan los precios en las cantidades demandadas. De tal forma que cuando la elasticidad tiene un valor absoluto menor que 1, se dice que es inelástica. Y es elástica cuando el resultado es mayor que 1. Cuando es 1, entonces tendríamos una elasticidad unitaria.
y cuando es 0 tendríamos entonces una elasticidad perfectamente inelástica. Y cuando es infinito, entonces es el caso de las elasticidades perfectamente elásticas. Cuando se mide la elasticidad hay que tener en cuenta que el rango de precios esté aumentando o esté disminuyendo, porque si aumenta o disminuye de acuerdo con esto, entonces los resultados van a ser diferentes. Por ejemplo, tal cual como se observa en esta diapositiva, si los precios suben de 10 a 12, entonces tendríamos una variación positiva del 20%. Por otra parte, si las cantidades, debido a los cambios en este precio, pasaran de 120 a 100 unidades, entonces tendríamos que el cambio porcentual, tal cual como se observa en la diapositiva, es del menos 17%. En este caso, entonces, el cálculo de la elasticidad será dividir 0.17 negativo entre 0.20, nos da menos 0.83. Ahora, si los precios estuvieran disminuyendo de 12 a 10 y las cantidades respectivas aumentaran de 100 a 120, entonces los cálculos serían los siguientes. En primer lugar, la variación porcentual de los precios sería el menos 17%. En segundo lugar, la variación en las cantidades sería del 20%, para tener entonces el cálculo de la elasticidad dividiendo 0.20 sobre menos 0.17, lo cual nos va a dar una elasticidad de menos 1.19, que es diferente a la calculada en el caso anterior. Como se puede observar, la diferencia en los resultados está en las distintas bases que se toman para calcular los cambios porcentuales. Ahora bien, si se quiere establecer una elasticidad independientemente de que los precios estén subiendo o que los precios estén bajando, entonces el método a través del cual se resuelve esto es la elasticidad arco. La elasticidad arco se caracteriza porque la base sobre la cual se establece la variación porcentual es un promedio, es decir, el promedio de los precios o el promedio de las cantidades. Tal cual como se observa en esta diapositiva, entonces las variaciones en los precios van a ser menos 0.18 y vamos a tener una variación en las cantidades calculada de esta manera como del 18%, de tal manera que el cálculo de la elasticidad nos da 1. De manera general, la forma de calcular la elasticidad mediante este procedimiento es: los cambios en Q se dividen sobre los cambios en P multiplicado por la sumatoria de P sobre la sumatoria de Q. Cuando la diferencia en los precios es tan pequeña como se quiera, entonces tendríamos el caso de la elasticidad en un punto de la curva. En un punto de la curva, entonces la elasticidad se calcula mediante la derivada de Q de P por P sobre Q, tal cual como aparece en la diapositiva. Cuando la demanda es lineal, la elasticidad precio de la demanda va a cambiar a lo largo de la curva, es decir, de acuerdo con el punto, así se tendrá una demanda. De tal manera que entonces en la parte superior de la curva de demanda vamos a tener una elasticidad mayor que 1, es decir, la demanda es elástica. En la parte inferior de la curva vamos a tener una elasticidad menor que 1, la demanda es inelástica.